esto que tendrá que ver con las elecciones, pero mientras hablando de elecciones, cada vez tenemos, yo me recuerdo que en algún momento se planteaba ya por el 45 el gobierno a la corte, decía la Unión de todo el gorilaje en ese momento, y parece que el gobierno a la corte se está concretando en la intromisión de lo que tiene que ver con las provincias de la República Argentina. Por eso estamos con un constitucionalista, un hombre que es un sabio en este aspecto. Estamos hablando del doctor Eduardo Barrezat. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Carlos Tafanel y Alejandro García, los saludamos. Bien, buen día, los saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, ¿qué le parece estos fallos y esta, de alguna manera, aceptación por parte de los quienes iban como gobernaciones, como gobernadores y un pueblo que le importa muy poco lo que está sucediendo? Esto por lo menos no sale a la calle, parece una discusión de superestructura. Bueno, yo creo que los fallos que dictó la Corte son nulos porque en la forma en que le llegaron los planteos de los quejosos no es lo que indica el procedimiento y el saber constitucional. Es decir, ahí había dos pronunciamientos de los superiores tribunales electorales de ambas provincias, Tucumán, San Juan, que habían validado y autorizado la inscripción de las fórmulas en la forma que estaban propuestas, y por supuesto con eso se le dio andamiento a toda la maquinaria electoral, que significa, como sabemos, enormes costos, ¿no? Bueno, la Corte, contrariando el dictamen del Ministerio Público Fiscal ante la Corte, que el dictamen lo prepara la doctora Laura Monti, que es una experta y funcionaria de carrera, que dice: ustedes, Corte Suprema, citando la propia jurisprudencia de la Corte, no tienen competencia originaria en estos temas que deben ser decididos y fallados en sede provincial. Bueno, contra eso se eleva la actividad de la Corte, que espera además, yo diría, de una forma muy perniciosa, digamos, en la inminencia de la convocatoria electoral, no para resolver las presentaciones de los quejosos que representan las fuerzas políticas de la oposición. No, dicta una medida cautelar, podría haber dictado una sentencia de fondo, ya que admitía su competencia. Por otra parte, la acción de amparo y la acción declarativa, que es también una cuestión de puro derecho, no requiere prueba, y como dice la Constitución, el amparo es vía expedita y rápida. Pero no, dictan una medida cautelar, que significa no entro al fondo de la cuestión, pero me parece que huele mal esto de estas fórmulas comparadas con el texto constitucional. Y con esta suspensión deja en la mayor incertidumbre qué va a pasar este domingo. En la legislatura de San Juan dice: bueno, votemos todos los otros cargos electorales, dejamos sin votar el de gobernador y vicegobernador. En Tucumán dijeron: suspendemos todo. Y después vino esta renuncia, conocimos ayer a la noche, supongo que estará efectivizando esta mañana, del candidato Mansur, invocando que no es que se allane a la resolución mal dictada por la Corte Suprema, sino para no entorpecer el voto de sus coterráneos. Bueno, lo que fuere. Pero eso no mejora, ni salva, ni le da la razón a la Corte Suprema en haber dictado medidas cautelares desoyendo lo que resolvieron los superiores tribunales de justicia de las respectivas provincias, y que en todo caso podrían haber sido recurridos primero ante la Cámara Nacional Electoral y luego, si el resultado no era del gusto de ellos, llegar por vía del recurso extraordinario federal a la Corte. Pero no estas presentaciones directas, ¿no? Esto realmente es un avasallamiento tanto del sistema federal, que artículo primero de nuestra Constitución, como de la autonomía de las provincias, artículo 5, y constituye un acto de violencia institucional en la forma que lo nomina el artículo 36 de la Constitución, que establece
el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Nuevamente la Corte Suprema se coloca por sobre los otros poderes. Es un suprapoder. Le enmendó la plana primero al presidente en materia de política sanitaria en la ciudad de Buenos Aires, después desoyó lo que establece la ley de presupuesto de la Nación respecto de la alícuota que le corresponde percibir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que la fijó en 1,40, y sin que haya sido cuestionada la ley de presupuesto, la Corte 2 meses después dice, me parece que es 2,95. Bueno, y ahora este otro pronunciamiento. Creo que frente a esto hay que tener una respuesta enérgica. Yo lamento que no se haya obrado conforme aconsejamos, no bien se conocieron estos fallos, que era plantear el recurso de revocatoria y recusar a los jueces de la Corte. Creo que alguna de las dos provincias lo hizo y que ahí sí en 24 horas se lo rechazaron todos, pero por lo menos dejarles señalado que no somos estúpidos, que nos damos cuenta que ustedes han obrado mal. Y la mejor intérprete de todo este barullo ha sido Patricia Bullrich cuando dijo, nosotros le doblamos el brazo, es decir, se involucró como ministra de la Corte Suprema. No sé si es que aspira a cubrir el cupo femenino, pero lo cierto es que fue de lo más desacertado, a mi modo de ver institucionalmente, que un líder de la oposición salga a festejar en esos términos un fallo que ha dictado la Corte Suprema y en la cual ella no ha sido parte. Bueno, estamos en esta situación de deterioro institucional que es parejo al endeudamiento bestial que nos dejó el gobierno Mauricio Macri. Entonces, frente a esto, creo que las actitudes tienen que ser muy fuertes en lo institucional y muy categóricas. Yo aguardo que la Comisión de Juicio Político, que va a recibir, por la instrucción que le dio el presidente al ministro de Justicia, un nuevo pedido de enjuiciamiento y remoción de los magistrados de la Corte que firmaron este pronunciamiento, porque la Comisión de Juicio Político tiene que intervenir y darle rápida respuesta a estos desbordes institucionales, ¿no? Doctor, uno podría pensar que son como la patota que te va avisando que puede meterse en tu provincia, pero que detrás de esto no está el hecho en sí de decirle, bueno, gana la elección o no, sino que están de alguna manera haciendo el caminito para meterse en el tema económico justamente de esas dos provincias en donde sacar a Mansú de ser el referente del Norte Grande y en el caso de Uñac y de las dos provincias decirle, bueno, nosotros venimos por los recursos nacionales, como dijo la comandante de la región sur, Richardson, para empezar a embarrar la cancha desde ahí y decirle, bueno, cada vez que vos digas que no algo, nosotros vamos a estar acá mirándote, porque Uñac en algún momento fue uno de los gobernadores que no firmó el juicio a la Corte. Bueno, eso demuestra también la falta de consecuencia y diría de interés institucional que tendría que tener nuestros representantes. Sí, la opinión especializada ha dicho que estos fallos están mal dictados, etcétera. Tendrían que actuar más en consonancia con eso y defender la institucionalidad del federalismo y no someterse porque es la Corte Suprema, como si la Corte Suprema fuera lo que se cree que es un poder supraconstitucional y por lo tanto injusticiable. Bueno, creo que lo que hay que, en todo caso, yo diría felicitar con honestidad intelectual es la actividad de la Comisión de Juicio Político que está siguiendo puntualmente todos estos desbordes de la institucionalidad y la posible comisión de delitos de acción pública. Esto es lo único que podemos celebrar en todo este largo itinerario de desaciertos. Y no se nos oculta dos cosas. Uno, que este pronunciamiento de la Corte ha operado como cortina de humo respecto de las revelaciones sobre los vínculos entre los dirigentes máximos del PRO y los que protagonizaron la tentativa de magnicidio respecto de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Y temo, y lo digo públicamente,
de que sea alguna forma de anticipar algún otro desborde o de anunciar algún otro desborde institucional de la Corte, si es que la vicepresidenta de la Nación se presenta a la compulsa electoral en algún cargo, que ya vengan y ya no vamos a ver si puede o no puede. Todo esto tiene un tufillo de golpe de Estado institucional que tampoco debemos silenciarlo, ¿no? De tomar conciencia de esto y saber que la movilización popular y la integridad en las actuaciones institucionales son los únicos parapetos a estos desbordes de esta Corte Suprema, ¿no? Doctor, le agradezco mucho que haya pasado por La Voz, el grito que le calla el silencio, aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y la 93.9 FM WEN. Un abrazo y muchísimas gracias. Saludos, hasta pronto. Estábamos hablando con el abogado, con el constitucionalista, uno de los más importantes, el señor Eduardo Barcesac.